Bien, buen día tengan ustedes estudiantes del semestral UNI. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el solucionario de las preguntas de la práctica dirigida semanal. Bien, en este caso vamos a ver las preguntas dirigidas del tema comunidad primitiva en el mundo. Bien, atentos entonces a las respuestas y empezamos con la pregunta número 1. La pregunta 1 nos interroga sobre lo siguiente. La elaboración de los primeros instrumentos líticos en la comunidad primitiva corresponden al... Bien, cuando dicen primeras herramientas líticas, tenemos que hacer alusión al homínido que por primera vez desarrolló la manipulación con el uso del dedo pulgar o pulgar oponible, que le permite elaborar herramientas. Y ese personaje es el Homo habilis, considerado el antepasado más antiguo del hombre, con destacado desarrollo cerebral, aunque no igual al nuestro, pero destacado desarrollo cerebral, unos 500 centímetros cúbicos de desarrollo cerebral y desarrollo también material al haber elaborado las primeras herramientas mediante la técnica del tallado. La respuesta por eso a esta pregunta es la letra C de casa. Vamos a la pregunta 2. La economía productora predominó en el periodo... bueno, esta es una pregunta más o menos sencilla. Cuando me dicen paleolítico, están haciendo alusión al consumo, ¿no? Los antepasados del hombre solo consumen. Pero cuando me hablan de producción, ¿no?, del hombre productor de su propio sustento económico, están hablando de agricultura, ganadería, es decir, del periodo neolítico, en el que gracias a la agricultura surgió una gran revolución en la historia de la humanidad, que es la revolución neolítica. La pregunta a esta respuesta es neolítico, entonces. La clave A de avión. Vamos a la 3. Las pinturas rupestres del periodo paleolítico que más destacan son Altamira y los Cox, las cuales se ubican en... Bueno, esta vez es una pregunta de información. Pinturas rupestres hay en el mundo entero, en todos los continentes. La pintura de Bembitka en la India, en Asia. La pintura de Ubir en Australia, Oceanía. La pintura de Toquepala o de Lauricocha en América, en Perú, ¿no? La pintura rupestre de Tassili en Argelia, en África. Y por supuesto, las más llamativas están en Europa. La pintura de Altamira en España, muy investigada por los arqueólogos, y las Cox en Francia. Altamira es una cueva donde hay una gran cantidad de animales parecidos al bisonte, ¿no? Bien. Y en la cueva de las Cox hay caballos. Bien. La interpretación que se le da a estas pinturas, bueno, varía. Por ejemplo, al no encontrarse seres humanos en la pintura y solamente haber animales en la pintura, es posible que esto sea un culto totémico, o sea, culto a los animales que identifican a la banda de cazadores. La respuesta es la E. España, Altamira, y las Cox en Francia, donde está la pintura de las Cox. La E. Pasamos a la siguiente pregunta. La primera división social del trabajo se dio durante... Allá están preguntando el periodo en que se da la división social. Bien, división social del trabajo se refiere a que cuando el grupo humano crece en número y cuando el grupo humano tiene un sustento económico suficiente, vale decir, cuando el grupo se convierte en tribu, que es un grupo amplio, y cuando tiene un sustento económico
suficiente para su existencia, estamos hablando de la agricultura con el excedente productivo. Cuando surgen estas condiciones, podemos dividir al grupo humano, en este caso a la tribu, podemos dividir al grupo humano y dividir las tareas, ¿no? Al principio, cuando surge la agricultura, se da la división entre agricultores, ganaderos, y más adelante la división entre trabajadores del campo, agricultores, y trabajadores de la ciudad, que son los artesanos. Y los artesanos son todo una baraja de posibilidades. Bueno, están los tejedores, los primeros manipuladores de metal, el cobre, los personajes que se encargan de intercambiar, ¿no? Los futuros comerciantes, y también se encuentran los ceramistas o alfareros. Todo en el periodo neolítico. La respuesta es la I. Bien, otra pregunta. Veamos la siguiente pregunta. La 5. La práctica de enterramientos acompañados de ritos se encontró en... Es una buena pregunta, ¿no? Práctica de enterramientos hay en diversos lugares del mundo y diversos homínidos también, ¿no? Los enterramientos se practican a partir del Neandertal, pero también se van a seguir practicando, obviamente, durante el Homo sapiens. Entonces hay que buscar el lugar donde están los primeros entierros, ¿no? Entonces, veamos acá, ¿no? Los neandertales efectivamente son los primeros en enterrarse. Entonces, lo que pasa es que Neandertal es el nombre del lugar, ¿no? La palabra, vamos a señalarlo acá. Pues están preguntando el lugar, ¿no? El lugar, en dónde se encontró el lugar del hallazgo. Entonces sencillo. La palabra Neandertal, que viene a ser la respuesta, hay que dividirlo. Hay que dividir esta palabra en dos partes. Neander y la palabra tal. La palabra Neander es el nombre de un lugar, de un valle en Alemania. Y la palabra tal significa valle en alemán, lo cual significa el hombre del valle de Neander, ¿no? Es como si le llamaran el hombre de Mantaro tal, ¿no? Haciendo más o menos una comparación con el valle del Mantaro Junín, ¿no? Si le ponemos en la palabra tal, que es valle en alemán, diría, ¿no? El valle de Mantaro tal, el hallazgo de Mantaro tal o el hombre del valle de Mantaro. Igual acá, ¿no? El hombre de Neandertal o el hombre del valle de Neander. Por el lugar donde lo encontraron, justamente nos están preguntando el lugar del hallazgo. La respuesta sería la letra E. 6. La revolución agrícola y el uso de los metales se inició primero en la región. Aquí nos están preguntando en qué lugar del mundo se produjo la agricultura por primera vez. Sabemos nosotros que la agricultura se practica desde el Neolítico en 5 lugares al mismo tiempo. El cercano Oriente Asiático, que son los países de Irak, Palestina, Siria, Egipto, Turquía. El valle del río Indo, que es la India. El valle del río Amarillo, que es China. Los valles de Mesoamérica. Y los Andes peruanos. Los 5 centros originarios de agricultura en el mundo durante el Neolítico. Pero están preguntando dónde se inició, ¿no? ¿Cuál fue el primer lugar entre ellos? Y también el primer lugar donde se dio el uso de metales, a la vez que se daba la revolución agrícola o neolítica. Entonces de aquí la respuesta es una sola, ¿no? El primer lugar de los 5, donde también se dio por primera vez el uso del metal, fue el cercano Oriente Asiático o la media luna fértil, o también llamado creciente fértil, ¿no? Ahí se dio muchas cosas, ¿no? Primero la agricultura, la ganadería, luego eso trajo excedente y el excedente permitió una división del trabajo
Y la división del trabajo permitió el surgimiento de las ciudades o revolución urbana. La clave sería la A. Muy bien, seguimos con la pregunta número 7. La forma de organización social primitiva que le permitió sobrevivir a los hombres y mujeres primitivos, valga la redundancia, del Paleolítico inferior fue aunque es un poco, ¿no? Esto debatible si se puede llamar hombre y mujer a los del Paleolítico inferior que todavía ¿no? bordeaban todavía el estado animal, aunque ya iban desarrollando conciencia y raciocinio, pero un poco debatible, ¿no? Si podemos ya hablar de hombres y mujeres en el Paleolítico inferior cuando todavía parecíamos a monitos, ¿no? Y en esa época vivió el Homo habilis y el Homo erectus, Paleolítico inferior, dice. Y tú bien sabes que en esa época el grupo social se llamaba la banda, el grupo primitivo de cazadores recolectores de pocos miembros, pero suficientes en número para cazar animales grandes. Aunque en el Paleolítico inferior todavía no se da la cacería de animales grandes, ¿no? La banda se va a mantener hasta el final del Paleolítico, ¿no? Bien, aquí la respuesta es, como dicen Paleolítico inferior, la banda. Porque sabemos que el clan es del Mesolítico, la tribu es del Neolítico, la horda se usa para animales, manadas, y la familia es el grupo actual, ¿no? Aunque hoy día también está cuestionado el término de familia, ¿no? ¿Qué es familia, no? Papá, mamá, hijo, ¿no? O hay otra forma de familia, dicen por ahí. En fin, ¿no? Siempre hay cambios y cosas debatibles. 8. Y última pregunta también de este espacio. La revolución agrícola del Neolítico fue posible por el perfeccionamiento de. Me están preguntando el surgimiento de la agricultura en ese periodo de Neolítico. ¿Cómo sí se desarrolla la agricultura en esa época? ¿Será por estrategia militar, por instrumentos de producción, por su técnica de caza, por sus viviendas inestables o por su artesanía? Vamos descartando. Estrategia militar no tiene nada que ver porque los ejércitos sirven para la expansión, para el control. Acá están preguntando sobre la producción económica, no por el control de las sociedades o la invasión de territorios o la conquista. Por sus instrumentos de producción, puede ser. ¿Por qué? Porque con instrumentos y técnicas se desarrolla la actividad económica de los seres humanos. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día para la agricultura se usan instrumentos, ¿no? Tractores, fertilizantes, ¿no? Segadoras o cosechadoras, ¿no? Una gran cantidad. Y en el Neolítico había instrumentos, claro, el arado de mano, la hoz de piedra y técnicas como la hidráulica o los canales. Técnicas de cacería, no, pues no están hablando de agricultura, entonces la casa no tiene nada que ver acá. Por sus viviendas inestables, bueno, acá la vivienda no tiene nada que ver. Y bueno, si es inestable, peor aún no colabora en nada. Acá estamos hablando de perfeccionamiento, no de inestabilidad. Por su artesanía, no. Porque la artesanía, en este caso la cerámica o alfarería, va a servir para almacenar en recipientes de arcilla el excedente agrícola. Eso quiere decir que la artesanía surge después de que la agricultura por necesidad. Entonces acá tendríamos como respuesta única a la pregunta B de barco. Será nuestra respuesta, ¿no? Por el perfeccionamiento de las herramientas surge la agricultura. Así es, la pregunta 8 y pregunta final. Muy bien, entonces nos vemos en otra ocasión. Cuídense y estudien fuerte, ¿no? Que el ingreso está cerca. Chao, nos vemos.